Muy buenas tardes, bienvenidos a este sexto Círculo de Humanidades en la Seu d'Urgell y entramos ya enseguida en el tipo de tarea que nos interesa compartir aquí. Tarea que es no tarea, porque ya hemos dejado muy claro en los encuentros anteriores que esta tarea que tiene que ver con nuestro trabajo interior, por llamarlo de alguna manera, es una tarea que más que un hacer, somos todos tan hacedores de cosas y vamos tan ajetreados en la vida, que también en lo interno nos parece que tenemos que hacer mucho. Y en cambio en materia de humanidad es más bien un hacer que es dejar de hacer. O sea que nos reunimos para un trabajo muy bonito que en realidad no es trabajo, es un apartar obstáculos, dejar de hacer, porque esto que buscamos en la humanidad, profundizando en ella, porque humanidades quiere decir profundizar en la naturaleza humana, comprender el ser humano, ¿no? La belleza que somos, el potencial que llevamos desde que nacemos, y darnos un tiempo para poderlo reconocer y para poderlo gozar. Las humanidades en realidad son para esto. Y entonces esto es algo que ya lo tenemos, no es algo que tengamos que añadir. En la educación convencional, en casa, en las familias, en la escuela, etc., siempre nos ha parecido que teníamos que adquirir cosas, competencias, conocimientos, pautas de conducta, porque éramos como insuficientes, se podría decir, que el ser humano al nacer nos hacen ver que somos insuficientes, que tenemos que crecer, aumentar, adquirir toda una serie de cosas, costumbres y conocimientos para llegar a ser completos, bonitos, perfectos, acabados, aceptables. Y en cambio, en las humanidades aprendemos que lo más bonito, lo más precioso, ya lo somos. O sea que el ser humano es una estrella, es una belleza, es divino. O sea que este es un trabajo de apartar obstáculos para poder reconocer lo que ya somos. Y en este sentido, es quizá conveniente recordar, para los que llegáis por primera vez y también para los que habéis asistido a encuentros anteriores, que en la base del conocimiento del ser humano hay el saber discriminar en nuestra doble vertiente nuestra. O sea que el ser humano somos como un ser doble. Esto está expresado de muchas maneras en las historias sagradas, en las mitologías, en los mitos, en los cuentos. Un ser que tiene una parte, digamos, divina, perfecta, un potencial increíble, ¿no? Y luego una parte humana, pues que es débil, que es frágil, que vive en el tiempo, que está sometida al dolor, a la imperfección. Y esto recordaréis que lo reflexionábamos, lo meditábamos con ayuda del mandala o del mandala, que lo hemos tomado como base y como punto de referencia. Y ahora no hará falta dibujarlo, porque el mandala es el círculo que trazamos desde el centro. Es la figura geométrica del círculo trazado desde el centro. Y esta figura es una representación del cosmos y una representación de nosotros mismos, que solamente evocarla ya nos está diciendo que hay una periferia, una parte externa y una parte central, interna. O sea, hay un exterior y un interior. Y esto es la manera más directa de acercarnos a esta doble naturaleza. O sea que el ser humano tenemos una parte exterior reconocible, que normalmente es la única que se reconoce en la vida corriente, que está centrada en el cuerpo. Y esto es lo que llamamos persona, que es individual. La persona es individual. Y en este sentido somos todos diferentes, porque tenemos un cuerpo que es distinto y junto con el cuerpo tenemos una historia
que también es individual, irrepetible, cada uno tiene la suya, su tiempo de vida, ¿no? Su proceso en la vida y todos los conocimientos adquiridos, todos los recuerdos, memorias, etcétera, y toda una personalidad adquirida, un talante familiar y también racial y nacional, etcétera. Y para cada uno es distinto, no hay nadie que sea exactamente igual. Pero esto es el círculo del mandala. O si el mandala fuera una almendra, porque mandala significa almendra, esto sería el caparazón. O sea que si el ser humano es comparable a un fruto seco, pues digamos que la persona es el caparazón. La parte externa de nosotros mismos. Cuerpo y toda la personalidad que está ligada al cuerpo. Mente, se podría decir cuerpo, mente y emoción. Los budistas lo llaman el agregado individual. Es como un agregado. Y esto, la palabra persona lo denota perfectamente, porque persona significa máscara. Viene de Roma, más la persona eran las máscaras que se ponían los actores para actuar en el teatro. Y es un significado perfecto, porque aprendemos en estos círculos a visualizar nuestro cuerpo y nuestra personalidad como una persona, como una máscara. Y no en un sentido peyorativo, sino en un sentido técnico. O sea, dejar de pensar que somos solamente el cuerpo o esta parte exterior. Es nuestro vehículo, es como nuestro coche, por así decirlo, para circular por la vida y por el mundo, para podernos expresar, para podernos comunicar, para recibir informaciones de los demás y del exterior, porque si no tuviéramos el cuerpo estaríamos totalmente incomunicados, estaríamos como ensimismados en el ser. Entonces, claro, esto es la parte externa. Y las humanidades consisten en aprovechar todos los conocimientos disponibles de Europa, de toda la historia pasada, de todos los grandes sabios y tradiciones filosófico-espirituales que nos han precedido, para poder ahondar en nosotros mismos. Humanidades quiere decir aprovechar todo el legado histórico, científico, artístico, cultural de una civilización para poder conocerse uno a sí mismo. Porque el ser humano solo podemos captarlo en nosotros. O sea que un estudio exterior del hombre, como se hace a veces en las universidades y tal, es una cosa muy indirecta, ¿no? Se pueden hacer comparaciones estadísticas, sí, los hombres acostumbran a hacer esto, las mujeres pues más bien esto otro, los de aquí pues son así, los de allá. Pero esto es un conocimiento externo. ¿Por qué? Porque solamente tiene en cuenta la persona, la parte exterior. O sea que las humanidades propiamente dichas son una invitación a ir directamente a lo de dentro. Transitar desde la persona al ser. Y el ser es la realidad de nosotros mismos. Aunque esto sea una cosa que hoy día está olvidada y socialmente no se reconoce. No se reconoce en casa, en nuestras familias, no se reconoce en las escuelas, no se reconoce en los centros de enseñanza, en los lugares de trabajo, etc. O sea que todo el mundo actual se podría decir que en cierto modo es una confabulación contra el ser. Esto dicho de manera terrible, ¿no? Pero sí, es como ponerse de espaldas a la verdadera naturaleza de nosotros mismos. Y por esto hay tanto dolor, tanta infelicidad, porque la clave de la felicidad para el ser humano es poder reconocer la esencia y gozarla. Esta esencia en el mandala es el centro, está representada geométricamente por el centro, porque así como en la periferia todas las cosas de la persona tienen dimensión, el cuerpo mismo ya tiene dimensión, se mueve en el espacio, la persona tiene dimensión y tiene movimiento y tiene variación. Porque todos son formas, son ideas, son conocimientos, son palabras, son ademanes, andar para aquí, como un teatro. Pero la esencia no tiene dimensión, porque es pura conciencia. La hemos llamado presencia en encuentros anteriores, porque es una conciencia que tiene que ver con la presencia misma. Es una conciencia sin temas.
Se podría decir una conciencia primerísima, sin conocimientos acumulados. Esto son cosas que vale la pena meditarlas, porque nunca se dicen. O sea que hay una conciencia previa, donde funciona nuestra conciencia cerebral, por así decirlo. O sea que todo nuestro sistema de conocimientos y opiniones, ideas, etcétera, experiencias y tal, todo esto es conciencia también, ¿eh? Pero es una conciencia que funciona dentro de una conciencia anterior, fundamental, que es difícil de nombrar y de calificar, porque es como un espacio consciente en el cual nosotros somos, y además lo somos desde siempre, porque es anterior al tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es muy interesante. La persona vive en el tiempo, en tanto que personas vivimos en el tiempo. Y esto el círculo también lo representa. El círculo representa los distintos momentos del día, del año, ¿no? El verano, el invierno, la primavera, el otoño, los ciclos, el ciclo del mediodía, la tarde, la noche. O sea que el ciclo va muy bien para representar el tiempo. Y todos los planetas, el Sol y la Luna, todos marcan el tiempo con ciclos, con círculos, ¿no? O sea que el círculo representa muy bien esta cosa cambiante de nuestra persona que vive en el tiempo, ¿no? Pero la conciencia previa, fundamental, primera, que es nuestro ser, y que representa en el mandala el punto central, que no tiene dimensión, esta no transcurre. Y el punto la representa perfectamente, porque idealmente, en el simbolismo geométrico, el punto es fijo, quieto. Fijo quizá tiene una connotación algo negativa, o sea que se podría decir que nuestro ser verdadero, nuestra esencia, más allá de la personalidad externa, tiene que ver con la quietud. Y por ejemplo, en estos primeros minutos de nuestro encuentro, como siempre, si os fijáis, lo que hacemos entre todos con vuestra colaboración y vuestra atención despierta es lentificar el tiempo. Lentificamos el tiempo. Apaivagam la mente, ¿no? La mente la calmamos. ¿Por qué? Porque así nos vamos acercando al centro. O sea que con esta lentificación del tiempo vamos acercándonos a percibir y a hacer más consciente esta dimensión interior, que es la esencia humana, el ser. Al no tener dimensión y al no tener tiempo, es inaprensible, o sea que con la mente convencional no lo podemos aprender, porque la mente personal, la mente individual, solamente puede aprender lo que tiene forma. Está vinculada a la forma. Y claro, el ser no tiene forma, el ser que somos no tiene forma. Esto se podría decir que es la meditación principal de todo este ciclo de humanidades. El que sea capaz de hacerlo esto ya, pues ya lo ha realizado. Pero es difícil en el mundo de hoy comprender que esto que no tiene forma es el ser y es lo real en nosotros y fuera de nosotros. Porque claro, al no tener forma está por todo. La física moderna le llama conciencia cuántica. O sea que todos los objetos y el fuego y la llama y la flor, todo esto es conciencia, lo dice la ciencia moderna. Yo no soy científico y no voy a usar un lenguaje científico, pero la mecánica cuántica lo explica bien, y también Einstein, ¿no? Que todo lo que aparentemente es materia, y que en el siglo XVII los filósofos aquellos de ilustrados y tal distinguían, ¿no?, la materia y el espíritu, como que el espíritu solo estaba en la mente humana y lo demás era materia. No, esto ya no es moderno, ya no es la ciencia actual, aunque en los colegios esto no lo han asimilado todavía. Y se podría decir que en la universidad sí, los científicos sí, pero los de ciencias sociales funcionan con ideas de la materia que son del siglo XVII. O sea que todo es conciencia.
los protones, los electrones, el intríngulis dinámico de la materia, ¿no? Todos son como galaxias en rotación. Esto hay unas películas que os recomiendo, unos vídeos muy actuales que se llaman Y yo qué sé, está traducido al inglés, son científicos americanos. Esto hace 20 o 30 años era inaccesible, porque estos ya tienen mucha pedagogía, además los americanos tienen esta facilidad pedagógica, ¿no? Que lo han desarrollado mucho, y son científicos que explican la mecánica cuántica. Y es precioso, ¿no? Porque te explican lo que son las verdades tradicionales de las tradiciones espirituales, pero en términos científicos. Y es muy interesante. Y lo ves, o sea, te lo hacen ver, te hacen salir de la ilusión de una materia al margen de la conciencia. Y tampoco hay una materia al margen de la vida, porque aquello que nos explicaban en biología, por ejemplo, que hay la materia inerte y luego hay la vida, ¿no? Todavía hay científicos que van con esta idea de la vida, ¿no? O sea, que la vida empezaría con las plantas, ¿no? Dicen, ¿hay vida en Marte o no hay vida en Marte? Bueno, esto desde el punto de vista de las humanidades no funciona, porque claro, es que Marte está vivo. Y Venus está viva, las galaxias están vivas, el cosmos está vivo, todo se mueve continuamente. ¿Quién lo mueve? O sea, los ríos se mueven, las mareas se mueven, la línea de la costa de los continentes se mueve, las placas se mueven, la Tierra se ensancha. Ahora dicen que se está como engordando por el Ecuador y continuamente hay movimientos. El polo, que es lo más fijo, con la rotación del polo se miden las grandes eras de la humanidad, que este es un tema muy interesante, a lo mejor un día habrá ocasión de hablar de esto. Hay los grandes años de la humanidad, que duran 64.000 años. Esto en el hinduismo está perfectamente estudiado. Y hay científicos modernos que se han interesado por esta teoría de los ciclos, ¿no? O sea que no solamente hay los años de las 4 estaciones, ¿no? Hay años larguísimos, con sus estaciones también, que duran miles de años. Y esto permite descubrir cualidades en la historia del ser humano, ¿no? O sea que todo está en movimiento. Y si todo está en movimiento, quiere decir que todo está vivo. O sea que esta conciencia, esto es muy bonito de ver y de reconocer, esta conciencia que somos y que no tiene forma, es también vida. Es vida. Es la vida. O sea que todas las formas de vida posteriores vienen de esta primera vida, que es una conciencia que lo está creando todo en todo momento, aquí y ahora precisamente. O sea que, claro, meditando en profundidad todas estas cosas, se podría decir que las humanidades son una invitación a despertar de un sueño y también a despertar de una modorra, porque claro, pensar en estas cosas y reconocerlas y poderlas asumir nos hace ver que si no somos conscientes nos estamos perdiendo el espectáculo de la vida, ¿no? Que nosotros somos. Para esto pues hay que aprender a lentificar el tiempo, se puede decir meditación, ¿no? Meditación. Pero sobre todo comprender la meditación, porque la meditación, ¿qué es? ¿Qué es meditar? Porque si el mundo es conciencia en acto, entonces se podría decir que la meditación seguramente es esta misma conciencia que lo está meditando todo. Y nosotros somos parte de ella. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nuestra mente es tan prodigiosa que es una interferencia. O sea que nuestra mente pertenece a la carcasa, digamos, a lo exterior. O sea que con esta mente, hemos dicho, solamente podemos captar la forma. O sea que la mente convencional, junto con sus emociones, porque va junto, el pensamiento va con la emoción, y cuando pensamos algo ya, la emoción es la parte energética, ¿no? Cuando piensas algo, pues enseguida te pones o triste, o contente, o dinámico, o pasivo, o temeroso, etc. O sea, pensamiento y emoción va junto. Y esto va con el cuerpo. Porque si estás angustiado, pues el plexo solar ya se encoge, y el diafragma, y el corazón late. O sea que en realidad no se puede separar el cuerpo del pensamiento y la emoción. Este agregado va todo junto, ¿no?
Y todo esto es conciencia. Ahora me he perdido un poquito. Esto pasa por el tipo de manera libre que tengo de hablar. Pero siempre se vuelve a encontrar el hilo. Salen muchas cosas. Yo, por ejemplo, hoy, el tema principal de hoy, yo pongo unos títulos a estas sesiones y hay todo un programa que salen como los grandes conceptos de las humanidades, ¿no? Y el de hoy es un poco provocativo porque dice yoga como religación. Yoga como religación. La palabra yoga está de moda y en asuntos de meditación y todo esto, pues veréis que está en la primera página, ¿no? El yoga, ¿no? Y entonces yo lo relacionaba con religación, y religación es la etimología, o sea, el sentido verdadero de la religión en general, ¿eh? No de la católica, de todas, de la musulmana, de la hebrea y también de todas estas tradiciones espirituales de Oriente que hoy han sido muy influyentes en el siglo XX de Europa, ¿eh? Desde que fueron los jesuitas hasta la China y hasta la India, pues Europa fue fecundada por todas estas tradiciones espirituales de Oriente que a partir del siglo XVI y sobre todo el XVII y el XVIII causaron un impacto en Europa. De aquí vino toda la ilustración, los filósofos ilustrados que crearon la modernidad. Bueno, todos estos revisaron las ideas religiosas, las ideas científicas, todo, ¿no? Por influencia de Oriente, que esto se dice poco. Por ejemplo, el deísmo de Voltaire, porque Voltaire y otros ilustrados empezaron a hablar de la posibilidad de una religión más allá de las religiones, ¿no? Que fuera deísta, sin ser católica o protestante y tal, ¿no? O sea, de reconocer un Dios, una conciencia que todo lo está haciendo, etcétera. Esto lo consiguieron pues a medias, ¿no? Pero bueno, es una idea que estaba por allí. Pues esta idea viene del taoísmo chino, porque el taoísmo es esto, es un deísmo. La tradición espiritual china más importante es el taoísmo. El Tao, a Dios lo llaman Tao, Dao, Dios, Deus. Y claro, las distintas tradiciones espirituales son maneras distintas de hablar de lo más importante del ser humano y del mundo. Y en el mundo de hoy, las humanidades que han llegado pues de la China, de la India, de los pueblos africanos, de los esquimales, etcétera, es muy bonito porque las humanidades del siglo XXI y de nuestra época incorporan también conocimientos de Oriente. Y tal como yo, pues van saliendo aquí en estos encuentros conceptos, pues veréis que se utilizan muchos conceptos de Oriente. Y esto tiene un sentido en el siglo XXI, porque a veces viendo cómo lo dicen los otros, cómo lo explican los otros, podemos encontrar el sentido a lo nuestro. Se podría decir que el cristianismo, que se expresa en simbolismos y además simbolismos muy personalizados, porque claro, a esta conciencia que es Dios, digamos, siempre presente, lo personaliza hasta el punto de ponerle unas barbas y tal. Entonces dices, bueno, apaga y vámonos, porque esto crea mucho ateísmo. Cuando se dice, se lo convierte en un fulano, lo estás convirtiendo en una cosa, ¿no? Entonces se genera el ateísmo, decir, no, yo esto no. Y todos los jóvenes de nuestra sociedad hay un momento que dicen, no, yo de este Dios no soy. El otro día me encontré ayer con una parienta que hacía años que no la veía y me contó, yo de jovencita en casa, eran muy católicos como todos en aquella época, y dijo, no, yo de este Dios vuestro yo no soy de este. O sea que también aprovecho para decir que desde las humanidades el ateísmo también bienvenido, si el ateísmo se entiende en este sentido superior, no en el sentido tonto, ¿no? De pensar que todo se vale y que todo es un sinsentido, ¿no? Entonces, esto del yoga y la religación, o sea, detrás de la religión hay la idea de religar, de volver a ligar. Y si os fijáis en la Biblia, todo empieza por una separación, o sea, se explica este drama humano que todos padecemos al nacer como una pérdida del paraíso, como una separación de nuestra propia naturaleza. Quedamos, los filósofos dicen, alienados, enajenados. El ser humano queda enajenado de sí mismo al nacer.
Primero que lo arrancan de la madre, porque se ve que cuando somos en el feto dentro de la madre vivimos todavía una especie de beatitud, de sentirnos totales, o sea, sentirnos integrados en una totalidad bonita, agradable, protectora, ¿no? Supongo que hasta cierto punto, porque se dice que el bebé, el feto, también tiene sus sustos y angustias y cosas, como es lógico, ¿no? Pero en todo caso, el salir por el útero y ser arrancado, y a veces con violencia, hasta hoy era con violencia, incluso esto se ha teorizado y se ha dicho que era bueno, ¿no? Porque así aprenden la vida. Claro, en una civilización tan agresiva como la nuestra occidental, todo ya empieza a pegar. No, hay que pegarles por ahí. Entonces, claro, esto crea un síndrome de dolor muy grande, ¿no? Muy grande. El lloro aquel. Hoy día, pues los que os habéis acercado al Renacimiento, sabéis que hay grupos que bueno, practican esto que se dice el nacimiento respetado, ¿no? En agua, sin dolor de la madre y sin trauma del hijo. Claro, todo esto es lo que habría que conseguir hacer, ¿no? Es una de las asignaturas pendientes de nuestro tiempo, ¿no? Pero digamos que, aún haciéndolo así, el nacimiento es una separación, es dramático, porque se saca, el niño queda separado físicamente del cuerpo. Y entonces, el acto segundo es que nos enseñan a identificarnos con el cuerpo. O sea que lo que llamamos educación consiste en hacernos entrar en la persona. O sea, apropiarnos de la máscara, porque entrar en un cuerpo quiere decir adquirir el vehículo, ¿no? El Mercedes para poder circular en el mundo humano. Y entonces te dicen cómo funciona. Aquí el cambio de marchas, aquí tal, aquí el freno, aquí pum, pum, pum. Esto es la mano, esto es el dedo. Y entonces los niños pequeños en los primeros meses pues van... al principio ni idea de lo que es todo aquel aparato, ¿no? Pero poco a poco se va la conciencia, se va restringiendo a la persona, al cuerpo, a poder mover el dedo, el otro, el párpado y tal, y luego a todo una colección de conocimientos y diapositivas que empieza con el propio nombre. Aprender que cuando dicen José, por ejemplo, pues hay que atender, porque esto cuesta al principio. José, importa un rábano que digan José, ¿no? Hasta que no te vas dando cuenta, ¿no? Y entonces los indios, por ejemplo, dicen que este agregado se llama Nama Rupa. Nuestra persona la llaman Nama Rupa. Quiere decir un nombre y una forma. La persona es nombre y forma. Entonces, con todo este proceso de adquisición de la persona, el ser queda olvidado. Lo que somos queda olvidado. O sea que vivimos en distintos grados enajenados. Y enajenados quiere decir que vivimos en un valle de lágrimas, un lugar donde el trabajo es duro y la vida se gana con el sudor de la frente, como le dicen a Adán cuando queda expulsado del paraíso, una vida de dolor y de trabajo de la que hay que aprender a salir. Los antiguos en Grecia, por ejemplo, y tal, utilizaban, o en Creta, por ejemplo, el símbolo del laberinto, ¿no? La vida como un meterse en un laberinto. Al adquirir la máscara, te metes en un laberinto hecho de individualidades, esto que llamamos sociedad o vida social o vida en común, dolorosa, problemática, todo el mundo intentando arreglarlo como pueda, con todas las herramientas, al tornavís, la llave inglesa, no, ahora tendría que aprender esto, ahora me sacaré un título de no sé qué, ahora probaré a ver si casándome con aquella me va mejor y tal, y todos intentando arreglar la persona, ¿no? Sin acabar de conseguirlo, ¿no? Y con mucha rabia, con mucha rabia. ¿Por qué? Porque con la mente no se puede. Porque somos incompletos con la mente. O sea que la salida del laberinto, o sea, la posibilidad de ser felices y de estar satisfechos con nosotros mismos y con los demás y con la vida, no viene por ingeniería,
sino que viene por una metanoia, o sea, por un cambio de conciencia, que las humanidades nos invitan a hacerlo. Entonces, la palabra religión, por ejemplo, comprendiendo esto, la palabra religión es muy sencilla, es volver a ligar lo que se ha desligado, volver a juntar lo que estaba separado. Y yoga significa lo mismo, yoga viene de yugo. Yugo. Y el yugo, el simbolismo del yugo, el más importante, es unir a dos animales, perquè llaurin drets, porque en vez de ir uno por aquí, pues que vayan juntos, ¿no? Y esto aplicado a nosotros mismos, al yo superior y al yo personal. O sea, el yoga es que vayan juntos. Ahora, que vayan juntos, hay una jerarquía entre los dos. Esto, el simbolismo del yugo ya no lo enseña tan bien. Porque yo no soy payés ni labrador y tal, pero a lo mejor también en las parejas de animales, a lo mejor también había uno que mandaba. Es posible, seguramente. Pero en el caso del ser humano, el que manda es el ser interior, que se le puede llamar nuestro ser verdadero, nuestra naturaleza original, el ser natural del hombre. Los ilustrados decían el ser natural del hombre. Algunos lo llaman identidad verdadera, nuestra identidad verdadera. Nuestro ser primordial, nuestro ser primordial. Entonces, este ser primordial, con el cual aprendemos a unirnos, no tiene forma. Y no transcurre en el tiempo, porque al ser pura conciencia está siempre siendo. Entonces, lo llamamos presencia, presencia consciente. Presencia despierta en el aquí y en el ahora. Y claro, esto es lo que somos, o sea que en realidad, ¿cuál es el trabajo? ¿O cuál es la unión? Porque ya de entrada nos podemos, por ejemplo, poner a revisar esta idea misma de religión y de yoga, porque es una idea provisional. Porque esto que somos, en realidad es como absurdo decir que nos tenemos que ligar con lo que somos, porque es que ya lo somos. Ahora, desde el punto de vista de la persona, en situación de caída o de separación, digamos, o de sueño, sí que lo visualizamos como un unirnos. Por esto hoy día se usa mucho la palabra conectar, ¿no? Quiero conectar, ¿no? O desconectar también, ¿no? Con la idea de unirse a algo de lo que estamos separados. Pero digamos que esta separación es ilusoria. Las humanidades nos enseñan este camino de retorno a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacen? De varias maneras. Aquí, en estos círculos, a mí me ha interesado compartir las dos maneras que yo considero superiores, que tienen que ver con esto que los antiguos llaman el Gnana Yoga. O sea, ir directamente con la mente, indagar directamente con la mente. Los antiguos lo llamaban en Grecia con distintos nombres, pero todos confluyendo en uno que era gnosis. Y gnosis es la misma raíz, GN. Gnosis quiere decir conocimiento en sentido superior, no conocimiento acumulativo de cosas, sino conocimiento de la naturaleza esencial. O sea, contacto directo y experiencia con el ser que somos. Entonces, claro, se lo puede llamar conocimiento místico, usando una palabra religiosa, porque místico quiere decir también unión, ¿no? La mística es la fusión con el ser, la unión. Aquí lo hemos practicado con un par de ejercicios que voy a recordar, que son el yoga que aquí practicamos. Se puede decir, estos círculos de humanidades son un yoga superior. Lo estamos haciendo ahora a través de la palabra escuchada y meditada, porque esto es como una meditación guiada, ¿no? Que la estamos haciendo. Pero ahora podemos otra vez entrar directamente en el ejercicio.
sin necesidad de cambiar la posición, porque lo que hay que entender de la meditación es que como que es o de los ritos en general, de los ritos de la religión, porque como que todo sirve para la unión, esta unión en realidad se puede hacer directamente, no hace falta ponerse arrodillado, aunque ponerse arrodillado es muy saludable, o inclinarse de pronto, o sea, inclinarse como hacen los musulmanes, ¿no? Ante esta inclinación a la Meca, ¿no? La Meca representa el propio corazón, representa la luz, la conciencia, ¿no? De pronto, un gesto así, si uno lo puede hacer con reverencia, pues claro que ayuda a acercarse al propio corazón, ¿no? O cualquier rito, cada uno según su talante, ¿no? O la música, o el canto de himnos, o de mantras, o de lo que fuera, ¿no? Todas las religiones usan gestos, usan palabras y usan músicas para propiciar esta unión, ¿no? Juntar la derecha con la izquierda, ¿no? Lo de dentro con lo de fuera, etcétera, ¿no? Yoga tiene que ver con esta cosa de unión. Pero digamos que esto es una operación que la hacemos internamente. Y lo hacemos desde la inteligencia del corazón, porque esta mente dual, representada por el cerebro que tiene dos partes, no puede. Porque esta solo puede captar la forma. Y cuando hay la forma estamos separados, porque está la cosa y estamos nosotros. Dos. Y el yoga es la unión de estos dos, comprender que observador y observado somos lo mismo. Y esto es posible. No es posible para esta. O sea que ahora esta nos va a decir a todos, bueno, todo esto son teorías, es un planteamiento intelectual y tal, pero esto no se puede hacer, ¿no? O sea que este trabajo que hacemos es una cosa que exige fe y humildad, y luego hacerlo realmente, ponerse en vías de reconocer esta capacidad de comprender que está en nuestro corazón, que es la inteligencia superior. Hay las dos, ¿no? El corazón, la mente y el corazón. Entonces empezamos, o sea, el ejercicio clave de estos encuentros es en primer lugar, volver a conectar con la motivación. La motivación es lo más importante porque es de lo que depende la efectividad de todas nuestras acciones. En todo. También en la cocina, al hacer la tortilla, la verdura, todo esto, la motivación es básica. Porque el resultado depende de esto. Y entonces, recapitulamos sobre nuestra motivación de venir aquí y entendemos que los que os habéis acercado es pensando que el Círculo de Humanidades, que se celebra aquí en la cafetería, al restaurante Paisatges, es un encuentro que nos podía ayudar, que nos puede ayudar a conectar con el ser propio de una manera más profunda y sobre todo no de una manera conceptual, sino de una manera efectiva, o sea, de tener la experiencia de una realidad propia más profunda. O sea que son unas humanidades, las del Círculo de Humanidades, unas humanidades experienciales que nos pueden ayudar a esto y a conectar con nuestra felicidad de una manera más directa y profunda. ¿Estamos de acuerdo que esto es la motivación para venir aquí? Muchas gracias. Pido el input de la respuesta de viva voz. Porque es así como nuestra naturaleza aprende. Es como infantil. El rito siempre tiene un componente infantil. Entonces visualizamos cualquiera de nosotros que llega aquí y toc toc llama a la puerta. ¿Puedo entrar? Me gustaría poder participar en este Círculo de Humanidades porque yo pues tengo la vida más o menos resuelta, pues voy tirando adelante en la vida, todo más o menos pues lo voy haciendo bien y tal, y tengo buenas relaciones y todo, y me gano la vida, pero intuyo que hay una manera
intuyo, ¿no? En mi interior intuyo que hay una manera mucho más profunda, que hay un potencial humano al alcance, pero que me gustaría poder gozar directamente. Y veo que hay gente, históricamente, pues grandes sabios y gente también actual, pues que ha conseguido conectar más directamente con esto. Y yo quisiera, lo deseo, ansío esta libertad grande que hay en esta conexión con una bondad superior, ¿no? Con una confianza superior en la vida, ¿no? Con una alegría, con una verdad. Una verdad que no tiene forma, pero que es. Y entonces le decimos, sí, entra con esta motivación, pasa, puedes entrar. Y entonces entramos con él en un espacio que este espacio simboliza, pero que sobre todo es un espacio interno, ¿no? Mental. Pero para poder entrar, deja con los zapatos, deja tu mente con los zapatos. ¿Cómo? Pero sí, como se hace en los espacios sagrados, ¿no? Dejar fuera los zapatos con todo lo que esto simboliza, ¿no? Y la mente con los zapatos. Pero si yo venía precisamente pensando que aquí se me podía ayudar a tener cierto control sobre la mente. Es lo que yo venía a aprender. Y me pedís que deje ya la mente fuera. Sí, es muy fácil. Esto es una gran noticia, es la buena nueva. Es muy fácil. Esta dirá, es muy fácil esto. Es muy fácil. Mira, lo vamos a hacer. Pasa. Todo lo que tenga que ver con el pasado, ahora lo dejas. Porque nada de esto es relevante para el ejercicio que vamos a hacer. O sea que vamos a ir dejando todo lo del pasado, todo lo de tu pasado. Tu historia, tus recuerdos, tus conocimientos, tus habilidades, lo que has adquirido, tus méritos, el lugar donde vives, tu lengua, tu patria, tu cultura, todo tu sistema de creencias, tus ancestros, tu trabajo, tu familia, tus hijos, ¡pam! Todo esto ahora no sirve para nada. O sea que déjalo, no te preocupes porque no lo vas a perder. Lo dejas allí con los zapatos, lo puedes recoger luego, pero ahora para este ejercicio no sirve. O sea que deja todo el pasado. Se puede hacer. Funciona. Viene a lo mejor algún recuerdo. No, pero aquello. Fuera. Ahora no es el momento. Suavemente a la mente la educamos como a un animalito cariñosamente. No, ahora no. Luego dejamos también el futuro, todo lo que son ideas de futuro, proyectos, proyecciones, y es fácil también y agradable porque el futuro no sabemos cómo es, nunca lo hemos sabido y nunca lo sabremos y siempre es distinto de lo que pensábamos. O sea que, reconociendo esto decimos, pues ahora nada del futuro tampoco, nada de proyectos, nada de obligaciones, nada de responsabilidades, todo esto, ni de lo que va a ocurrir, ni todo aquello que estaba proyectado y de lo que me espera allí en casa y luego mañana, no, fuera. Todo esto no interesa para nada, fuera. Se puede hacer. Y luego también pues dejemos el presente, si es que hay otra parte del tiempo que es esta que tiene que ver con lo que tenemos entre manos, nuestras cosas, nuestros asuntos, nuestras actuales preocupaciones, todo esto lo dejamos y con este presente dejamos también todas nuestras creencias, todos nuestros idearios, nuestras opiniones, nuestra cultura, nuestros saberes, nuestras fes, nuestras religiones, creencias, lo que sabemos y sobre todo dejamos las ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Todas las ideas sobre mí mismo, todo esto lo dejo con los zapatos. Se puede hacer. Solo probándolo hay como un amago de felicidad que se va produciendo, ¿no? Entonces, tampoco imaginamos nada, no vamos a imaginar.
O sea que dejamos esta otra facultad tan importante de la mente. No vamos a imaginar, dejamos la imaginación. No se trata de imaginar. Ni pasado, ni futuro, ni nada de presente, ni conocimientos, ni imaginación. Todo vacío, vacío, vaciarse, vaciarse, apartar, fuera, fuera. Y dedicamos unos segundos a mantenernos en esta práctica de vaciar, de no hacer. En esta situación viene enseguida la mente que dice, vale, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué más? Decimos, no, ahora nada más. Y esto es una grandísima novedad, inaceptable para la mente, porque la mente es un ir con la lengua afuera esperando lo que tiene que venir, que será mejor que lo que hay. Y esto que nosotros queremos reconocer no va a venir porque ya es. Y entonces le decimos a la mente que no hay nada más. Vacío. Vaciando todo. Ni pasado, ni futuro, ni presente, ni imaginación, ni esperar nada. Y entonces preguntamos, esta es la otra parte del ejercicio, para la cual pido también un input, una respuesta. Esto que queda, cuando nos vaciamos de todo, ¿tiene forma? No tiene forma. ¿Tiene dimensión? ¿O tamaño? ¿O peso? ¿O color? ¿Es una sugestión? ¿Tiene tiempo? O sea, ¿esto ha aparecido en un momento determinado? ¿Tiene algún tipo de problema como tensión o angustia o es susceptible de patología? ¿Podría entrar en alguna patología o enfermedad? ¿Es de alguien? Si nos vamos de aquí, por ejemplo, ¿lo tenemos que agarrar de alguna manera o mentalmente para llevárnoslo o no? ¿Implica tensión? ¿Se puede terminar o morir? No se puede terminar. No tiene origen, no tiene dimensión, no tiene tiempo. Nadie
lo ha hecho. ¿Es manipulable? Y ahora, ¿y a qué distancia está de nosotros? ¿Unos milímetros o centímetros? Ninguna. No distancia. Entonces, eso, difícil de nombrar porque cualquier palabra que digamos positiva, fijaos que todo ha sido negativo, ¿no? No es eso, no es eso. Eso que queda, habrá que reconocer que es lo que somos. No tiene distancia, no hay distancia que nos separe de eso. Este es el principal descubrimiento que se puede hacer en el reino humano, porque es el reconocimiento de nuestro ser, del ser universal. O sea que hemos empezado la meditación por su final. Entonces, el ser coexiste con la persona, porque no hemos dejado de ser también nuestro cuerpo, ¿no? Está aquí presente, estamos vivos aquí. Y hemos perdido la conciencia de esta presencia. Entonces ahora podemos reconocer esta doble vertiente del ser humano, presencia y persona. O sea, una parte móvil que nos permite circular en el mundo y hacer lo que hay que hacer y evitar lo que hay que evitar, y otra parte contemplativa. El día anterior lo decíamos, contemplativa, atenta. Se podría decir, esto es un yoga, se lo llama yoga, pero claro, ¿qué es el yoga? Pues ha sido apartar los obstáculos, apartar todo lo que impedía ver. Poder reconocer. Y entonces es en este reconocer, es también gozar, embeberse de ello, residir en ello, marinar. Este es el rito, digamos. El hábito, la ordenación de nosotros mismos es una y otra vez, aunque claro, está fuera del tiempo. Pero cada vez es más fácil. Marinar. El maestro Muji del linaje de Ramana Maharshi usa esta palabra hoy, marinar, marinar en ello. Dejar que se haga. Porque claro, es universal, el ser es universal. Hemos dicho no nos pertenece, pertenece a alguien, ¿no? ¿Se ha ido ahora?
O sea que es algo que somos y que a la vez gozamos. Los indios lo llaman Sat Chit Ananda. Sat, ser, es el ser. Cuando lo sentimos, por así decirlo, estamos unidos a todo, a todos los demás y a todos, y a los pájaros. Y Sat, el ser. Y este ser es Chit, conciencia. Chit es conciencia. Sat, Chit. O sea que es conciencia. El ser es conciencia. Una conciencia que no hemos creado, en la que somos en ella. Y Ananda. Ananda quiere decir beatitud, felicidad, goce. Porque claro, es gozoso, es bonito, por esto podemos marinar en ello. Entonces, desde este marinamiento, la persona se pone bien. Por un yoga directísimo, que no intenta arreglar partes de nuestra psicología o incluso de nuestro físico, porque esto es la medicina radical, porque nos lleva a la fuente de la vida, es lo que somos, la fuente de la vida es lo que somos esta fuente. Entonces desde allí todo se pone en orden, o sea, es una ordenación que no la hacemos nosotros, si os fijáis. Todo se ordena, desde allí se pone al servicio. La loca, Santa Teresa de Jesús la llamaba la loca de la casa, ¿no? La loca de la casa se pone en su sitio y entonces ve lo que tiene que hacer y lo que hay que evitar y a dónde hay que ir y lo que hay que decir y cuándo hay que callar y todo, pero es un orden natural. O sea que si conectamos con el ser, todo lo demás nos viene regalado en la vida y todo se pone a favor además. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con el creador. Los religiosos dirían el creador. Que está continuamente creando, claro, porque la idea de creación es una idea en lo simultáneo. Somos Él. Si nos dejamos de todo. Porque claro, este dejar, presente, pasado, futuro, esto es la muerte, en el sentido de San Pablo, que dice, morid antes de morir, ¿no? O de todas las tradiciones espirituales. Los maestros zen dicen, tú haz como si estuvieras muerto, nunca tendrás ningún problema en la vida. Claro, ¿qué es esta muerte? Es dejar todo, dejar la identificación esta tan fuerte con la persona, haciendo de la persona un absoluto, como si solamente fuéramos una criatura en un espacio donde esta criatura se mueve. O sea que la muerte no es nada más muerte en vida, claro, muerte en vida y muerte gloriosa. Pero ya no manda la persona, ya no manda la loca de la casa, sino que hay otro que dirige, otro por así decirlo, otro que desde luego es inconmensurable, intangible, todos aquellos atributos que se le dicen, ¿no? Y que es lo que somos. Entonces es marinar. Dos cosas, marinar, o sea, hay un maestro tibetano que dice, budista, el Lama Yeshe, que vino aquí, fue de los que trajo el budismo aquí a Barcelona y tal, y a las Baleares. Y este decía, es como el chocolate, hay que gustar el chocolate. Está bueno el chocolate, gustar el chocolate. Es el mejor chocolate que hay. Gustarlo. En el cristianismo se dice comerlo. O beberlo. El cuerpo, se lo llama cuerpo, como un cuerpo, pero claro, un cuerpo sin órganos, sin forma. Un cuerpo del resucitado, ya no es el cuerpo aquel mortal. Un cuerpo siempre presente, ¿no? Y entonces, claro, a mí me parece increíble, la manera como lo dice el cristianismo es bestial. Comerlo.
Comérselo, pues sí, comérselo a besos. Quererlo a tope. Esto es como marinar, ¿no? Marinar quiere decir no simplemente pensar que es un estado. Ah, sí, nos hemos relajado mucho y había allí, pues está muy bien, pero esto es una cosa que hemos hecho allí en paisajes. No. Comérselo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos realizarlo, o sea, la idea de una realización espiritual, de que lo espiritual no sea simplemente una cosa mental, sino que sea encarnado, o sea, encarnar el espíritu. Esto los antiguos lo llamaban con simbolismos de la química, alquimia, ¿no? O sea, hay una parte que se disuelve y otra parte que se coagula, porque comer y beber quiere decir que nos convertimos en ello. Porque cuando te comes la tortilla de patatas y tal, te transformas en aquello. O sea, ya no es una tortilla de patatas, eres tú. Y cuando te bebes el vaso de vino, ya no es el vaso de vino, eres tú. Está en tus células. Entonces, con esto lo mismo. ¿Cómo comerlo? Comerlo con el corazón, comérselo. Beberlo, gozarlo. Disfrutarlo. Entonces, por ejemplo, el yoga tiene 3 niveles muy bonitos, es algo orientativo, no la manera tradicional de dividir, porque hay innumerables yogas, ¿eh? Y hoy día, cuando decimos yoga, la gente piensa enseguida en gimnasias, ¿no? En posiciones y tal, que esto está muy bien, pero esto también en el Qigong y en el Tai Chi, ¿no? Es la parte física para realizar este tipo de meditaciones, ayudan, hay posiciones que ayudan a esto, pero no hacen falta. O sea que el yoga, que tiene muchas vertientes y facetas, tiene como 3 grandes niveles muy importantes de ver, porque esto es orientativo, ¿no? El yoga más importante es el Gnana Yoga, que es esto que hemos estado practicando, es ir directamente con la mente. Y tiene otra vertiente que también hablaremos de ella. Pero fijaos que este yoga que hemos hecho, este ejercicio, es un yoga de apartar, de atención y de apartar, pum, 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 y de mantenerse en este apartar, sin dejar otra vez que venga la mente a vendernos algún producto que nos vayamos con ella. O sea que en este caso el yoga es un mantenerse sin pasado, sin futuro, sin presente, sin imaginar y sin nada. Y entonces se hace visible y gustable el ser, y entonces marinamos en él. Esto es Gnana Yoga, porque lo hacemos con el intelecto, corazón, inteligencia superior, intuitiva, atención consciente. Los antiguos decían intelecto, el intelecto está en el corazón. Esto es la ratio, la razón o la mente, no tiene nada que ver con el intelecto. Y hay otro nivel, segundo, que lo llaman Bhakti Yoga, los Bhaktas. Y el Bhakti Yoga se puede decir devocional. Yo publiqué en una colección que hacía en la editorial Herder un libro que os lo recomiendo, de Lossky, Vladimir Lossky, El Yoga Espiritual de San Francisco de Asís. Y es un ejemplo típico de Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga se podría decir es el Bhakti del amor. Es cuando nos relacionamos con el ser como un amante. Y aquí están todas aquellas poesías amorosas, ¿no? de los místicos, de Rumi en el Islam, de Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero porque muero porque no muero. Y tratarlo como el amante, ¿no? Las monjas se casan con él, hacen ritos, etc. Bueno, esta es la parte emocional, típicamente religiosa. Pero esto, ¿por qué negárselo? Es humano. O sea que la religión, una vez rechazada y tal, y decir no es un barbas, yo soy ateo, cuando ya nos hemos desfogado con todo esto, podemos volver a ella y coger la parte bonita y caer de rodillas delante de la sabiduría virgen y decirle, guapa, te quiero. O sea que el Bhakti Yoga es
implicar a la parte emocional en este trabajo. Quererlo. O sea, quererse uno a uno mismo, digamos, en profundidad, en esto tan bonito y nuevo que podemos descubrir. Quererlo. Cada uno a su manera. Algunos lo llaman también niño interior, porque es como, al principio es como un niño, como frágil, ¿no? Y débil. Entonces, queriéndolo, pues se va desarrollando, ¿no? En realidad, él no crece, porque él ya es perfecto. Lo que crece es nuestra persona, nuestra mente, nuestras posibilidades. Lo que estaba todo constreñido por el miedo y por las angustias y tal, se va relajando y se va soltando. O sea que lo podemos también llamar como un niño, como nuestro niño, y abrazarlo, ¿no? Abrazarlo, ¿no? Como cuando coges al bebé, ¿no? Te quiero, ¿no? Decirle las cosas más bonitas, ¿no? O sea, porque todo esto son símbolos, ¿eh? La Virgen María y todas las cosas bonitas de los cielos y tal, pues son simbolismos de algo que no tiene forma. Todo el lenguaje de las religiones es para acercarnos a lo que no tiene forma, que es lo que somos. Ahora, esto que no tiene forma, pues sí, tiene distintos aspectos. La Virgen María, por ejemplo, es la sabiduría. Uno de los es mucho, muy grande, es un simbolismo muy grande, claro, es lo femenino, ¿no? Goethe decía el eterno femenino. Pero la sabiduría, para esto que estamos aquí practicando, por así decirlo, la Virgen es Sofía, ¿no? La Santa Sofía, ¿no? Santa Sofía, para los griegos, Pallas Atenea, Pallas, Pártenos, la Virgen. Párcenos del Partenón, ¿no? La Virgen, Párcenos, la sabiduría, quererla, invocarla. En el Bhakta Yoga hay toda la parte de pedir, ¿no? De invocar, por favor, que pueda yo comprenderlo, ¿no? Que se pueda hacer en mí, que lo pueda compartir, que sea una belleza para todos y que realmente se haga efectivo. Gracias, ¿no? La acción de gracias también, ¿no? El Bhakta Yoga tiene este componente emocional, ¿no? Y entonces hay el tercero, que es el nivel más bajo, son como los tres niveles del ser humano también, ¿no? Y el tercero es la acción, el plano de la acción, y allí se llama el Karma Yoga. El Karma Yoga, karma quiere decir acción. El karma es la acción. Y todo el intríngulis que está relacionado con la acción, las equivocaciones, el precio que pagas por equivocarte, todo esto, la acción. Y también la acción, las pautas de acción heredadas de los padres y de los abuelos, el karma que nos cargaron, ¿no? Las cosas que los ancestros no pudieron realizar, que las llevamos cargadas, ¿no? Como deberes a hacer en la vida, etcétera, ¿no? Entonces el karma es la acción. Y entonces, en la acción, el yoga, ¿cuál es el yoga en la acción? Es ver lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. O sea que el yoga de la acción también va dirigido desde el corazón, desde lo superior. O sea que en realidad los tres yogas son un solo yoga. Y entonces es desde el intelecto, desde nuestra conciencia atenta, desde nuestra presencia, que podemos ir ordenando nuestras acciones. Y por ejemplo, encontrar en nuestra vida espacios de contemplación, de realización. Podemos encontrar momentos de dedicarle tiempo a todo esto. Esto es fundamental. O sea que en un plano así práctico diríamos, ¿cuál es el yoga? El yoga es tener un rato cada día. Es que es así como se puede hacer. Es como así. Porque es de la misma manera que salimos del paraíso. Salimos del paraíso a base de practicarlo, ¿no? No, Juan, tú te llamas Juan, y al final Juan, vale. No, esto mano. Y no, mira, mano. O luna, que querer coger la luna. O sea que lo hemos aprendido con ritos reiterativos. Y también la salida se produce reiterando el rito de salir directamente y degustar la presencia que somos. O sea que estos tres niveles, el Gnana Yoga, Bhakti Yoga y el Karma Yoga.
O sea que este ejercicio, que es un tesoro, lo podemos practicar en casa, la invitación que hemos hecho aquí. Y luego el otro, de fondo, fundamental, es esta operación de la sabiduría en nosotros. Ya digo que es ella que opera. O sea que en realidad estas capacidades superiores de nuestra mente, como que no son egóticas, se podría decir que se hacen en nosotros y que colaboramos con ellas. Es la gracia divina que actúa en nosotros cuando nos ponemos en sintonía. Y entonces la sabiduría es la que corta con los errores. Siempre la veréis con armas cortantes, ¿no? En el budismo es el Bodhisattva Manjushri, que aparece con una espada así cortando los velos de la ignorancia, ¿no? Pallas Atenea va con el hacha, ¿no? A veces me habréis oído recitar un himno que me gusta mucho, que es el carpintero de la guerra de Troya, que le entrega el hacha a Pallas Atenea, que es la maestra de los oficios y maestra de sabiduría, y es la que les ha dicho a los aqueos el truco para poder vencer a la ciudad de Troya, que fue hacer un caballo, lo hicieron los carpinteros con el hacha y tal, ¿no? Pero el hacha representa de una manera más directa la sabiduría, porque es un arma cortante. La ciudad de Troya naturalmente representa el ego, una ciudad construida por los dioses. Es la arrogancia esta natural que tenemos todos cuando nos creemos que lo sabemos todo y que somos y andamos por la vida defendiéndonos, ¿no? Y luchando, ¿no? El ego es un síndrome arrogante de dolor, de superioridad y de terror, de saber que uno no es nada, ¿no? Porque claro, no es nada. Entonces esto se representa como la ciudad de Troya, que los griegos van a conquistar con la sabiduría. Y la sabiduría le da esta arma que es el hacha. Y con el hacha es un arma interna, o estas espadas. ¿Qué son? Son nuestra mente atenta cuando aprende a no irse con el pensamiento. O sea que ante este gran descubrimiento que aquí hemos compartido y que seguimos compartiendo, ¿no? Porque esta presencia se ha marchado, pregunto. No. Entonces, claro, ahora cuando salgamos de aquí, además es natural y ocurre, ¿no? Y a lo mejor incluso estando aquí, ¿no? Nos viene la mente a desvirtuarlo, porque la mente no quiere perder el poder. Es un dictador. En los mitos es el faraón que tiene al pueblo de Israel, lo tiene sujeto, agarrado por aquel sitio, ¿no? Lo tiene allí, trabajando como... y es el dictador. El dictador, y la humanidad vive esclava del pensamiento, siguiendo mecánicamente todas las ocurrencias que vienen, algunas correctas, porque a veces la mente dice, cuidado que a la tatera ya voy, vale, pues entonces voy y tal, ¿no? Pero muchas veces son tonterías, ¿no? Son simples alarmas. Y cuando la mente ve que estamos en vías de liberarnos, entonces viene con alarmas que pueden llegar a ser grandes, ¿no? Y entonces el yoga consiste, este yoga de la sabiduría, Gnana Yoga, en usar nuestra espada interna, nuestro intelecto afiladísimo, para apartar este obstáculo. ¿Cómo se hace? Viéndolo. O sea que es un hacer que es no hacer, que es contemplar. O sea que cuando viene una de estas alarmas o una de estas ocurrencias, por ejemplo, una típica, ¿no? Tú yo no podrás hacer. Esto tú no lo vas a poder hacer. Porque esto es una cosa para otros, para sabios, para gente que son de otro tipo, etcétera. Tú no vas a poder. Entonces, ver este personaje interno. O sea, la sabiduría es reconocer todos nuestros personajes internos o cuerpos de dolor. Eckhart Tolle los llama cuerpos de dolor. O sea, pensamientos que nos producen dolor. Tú no vales, tú no puedes, tú esto no podrás, tú no lo vas a conseguir, tú eres demasiado caótico, eres demasiado disperso, tú no tienes fuerza suficiente para esto, que no ves como tal y cual, y sabe mucho, porque entonces te viene con todo un argumentario que es irrebatible, ¿no? O sea que entonces esta espada de Pallas Atenea es la que nos dice, ¿lo puedes ver como un personaje? ¿Lo puedes ver? Cuando esto hay que hacerlo en caliente.
Cuando te viene. O sea, yo recomiendo, yo y todos los que se han metido en esto que vosotros os habéis también metido, dicen que lo más bonito es cuando viene un marrón fuerte, ¿no? Cuando viene porque entonces hay la energía para hacerlo. Y entonces cuando viene esta alarma, esta pena tan grande, por ejemplo, o este odio, o esta rabia, etcétera, o esta duda, entonces, ¿puedes ver a este que duda? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver a este escéptico? Y sí, aquí también yo diré, es fácil, se puede hacer. Verlo, claro, no es verlo como una foto, es verlo de una manera sui generis, es clisarlo. Porque entonces cuando lo ves, ¿qué pasa? Que ya no es inconsciente, porque todo esto que los psicólogos del siglo XX han llamado el inconsciente, son cosas no vistas, que las seguimos. Cuando no lo ves, lo sigues automáticamente. Y cuando lo ves, lo vences. Por esto Palas Ateneas, la diosa armada con el casco y con todo, la lanza y todo, es guerrera, ¿no? Pero es una guerra de ver, de la inteligencia. ¿Lo puedes ver a este? Y entonces, cuando lo ves, cuando estamos viendo todos estos personajes que nos torturan, digamos, por dentro, entonces te das cuenta, si estás atento, que tú lo estás viendo. O sea que entonces tú te puedes decir en este momento que tú eres la conciencia que lo está viendo. O sea que lo primero es la conciencia que está viendo. Y que esto que estás viendo es una cosa interna, pero es una cosa porque tiene forma. No eres. Y al ser una cosa, no eres tú. O sea que entonces tú reconoces la conciencia y te pones de... Y entonces viene esta pregunta fundamental y primera, que es ¿quién? ¿Quién es? ¿Podemos ver esta conciencia? Entonces te preguntas, ¿y esta conciencia la puedo ver? ¿Puedo ver a este que lo está percibiendo todo continuamente? Y esta es la pregunta suprema. Es una pregunta que no tiene respuesta. Porque es como decirle a un cuchillo, oye, ahora después de haberlo cortado todo, ¿te puedes cortar a ti mismo? El cuchillo... O una balanza, decirle, ahora te puedes pesar a ti misma. O sea, que decir, ¿puedes percibir el perceptor? Entonces, es una pregunta que no tiene respuesta. Si hay una respuesta, será una respuesta de la mente, porque la mente todo lo quiere convertir en cosa. Y en todo este viaje continuamente estaremos librándonos de las objetivaciones de la mente, porque la mente todo lo que... Ah, sí, vale, esto es el vacío, es la vacuidad y tal y cual, ¿no? Bueno, pues si es la vacuidad es una cosa, o sea que uno tampoco es la vacuidad, porque puedes decir, ¿la puedes ver? ¿La puedes percibir esta vacuidad? Sí, la puedo percibir. Pues entonces la puedes percibir. ¿Quién es el que está percibiendo? O sea que es una pregunta que no tiene respuesta, pero es una pregunta que es una puerta. Esto los orientales tienen muchas fórmulas. Si leéis libros de Chen y todo esto, del Sachen y todo esto, son los koans, lo llaman los koans, los budistas. Son frases o preguntas que dejan a la mente en blanco porque no tienen respuesta, ¿no? Pero esta es una muy directa, muy buena, ¿no? ¿Puedes percibir al perceptor? Esto es yoga interno, superior. Muchas gracias por vuestra colaboración y presencia. Gracias.